gran familia de YouTube, ¿cómo estáis? Bueno, ¿qué receta os traigo hoy? Una receta con plátano. Vamos a hacer una mousse de plátano, muy sencilla, con 3 ingredientes nada más. Plátano, nata líquida o crema de leche, que se llama en otros países, 100 gramos de azúcar, y estos ingredientes son secundarios: chocolate, extracto de vainilla y un poquito más de azúcar para hacer un poco de caramelo líquido. El plátano es una fruta llena de nutrientes y muy energética, y cuando se nos van quedando un poco así pasaditos, no suelen gustar, por lo menos a Elena no la gustan muy maduros. Entonces vamos a aprovecharlos y hacer una mousse de plátano. Fijaros, una mousse de plátano increíble, sencilla, fácil y que está impresionante. Para los peques de la casa, genial, con 3 ingredientes. Bueno, quiero mandar un saludo a Julio de Sabega, un gran amigo que me ha regalado estos plátanos que están un poco maduros y me ha dicho a ver qué puedes hacer con ellos. Entonces vamos a aprovechar para esta mousse tan rica. Aparte, a mí me gustan muy maduros, tienen más dulzor y mucho más ricos. Pues lo primero, vamos a partirles un poco en el vaso batidor, un poco en grande. Bueno, pues aquí le metemos la batidora, trituradora, y hacemos una pasta con ellos que quede muy homogénea. Mirad cómo ha quedado. ¡Guau! ¡Cómo huele! Esto antiguamente le echaban 4 galletas y era la merienda de los peques, peques. Bueno, pues esto ya lo reservamos, y para ahorrar tiempo le voy a meter al congelador, a la nevera, para que esté muy frío. Porque claro, el truco de esto es que esté frío. Como os he dicho, esto a la nevera o al congelador. Y como os he dicho siempre, tenéis que llegar al final del vídeo porque siempre damos un toque de chef. Esta receta es muy sencilla, pero vamos a hacerla un poco más de chef. Pues ahora vamos a montar la nata, la crema de leche. Yo voy a utilizar unos 400 mililitros de nata. Hemos echado medio kilo de plátanos y a medio montar la nata vamos a echar 120 gramos de azúcar. Depende del gusto. Si sois muy dulces como yo, un poquito más de azúcar. Ahora que está a medio montar, echamos la mitad del azúcar. Y ahora ya que casi está montada, echamos el resto de azúcar. Tenéis que tener cuidado porque se nos puede hacer mantequilla. Se nos corta y sale el suero y se hace mantequilla. Entonces, mucho cuidadito, no lo paséis de batir. Bueno, mirad, aquí yo creo que está en su punto. Ya cuando se queda la nata en las varillas, bueno, pues hay que tener mucho cuidado porque se nos corta. Vamos a darle un poquito más, que esté un poco más intensa, un poco más dura. Bueno, mirad cómo ha cambiado ya. Cómo se nota, ¿verdad? El punto de la nata. Si sigo un poquito más, tengo miedo que se nos corte. Ya se denota que si sigo dándole, se va. Entonces aquí nada más que tenemos que echar el puré de plátano, que está bien frío. Bueno, aquí también le podríamos echar, como os he dicho, el puré de los niños antiguamente, 4 galletas, entonces sería mousse de plátano con cookies, ¿no? Y ya, si queréis un toque especial, le echáis unas gotitas de aroma de vainilla. Ahora no lo mováis muy rápido porque todavía se puede cortar con movimientos envolventes. Ya quito la varilla. ¡Guau! ¡Qué bien huele! Y esto ya lo metemos a la nevera, que vaya enfriando. Me vais a perdonar, pero no me puedo resistir. A ver cómo está de azúcar, cómo está de sabor. Buah, creo que aquí se acaba la receta, no hago más. Así mismo, en medio de la mesa y cada uno, dale que te pego. Buah. ¿Me podéis creer una cosa? No lo había hecho nunca, pero está espectacular. Qué pena no haberlo aprendido primero. Pues a la nevera con ello. Para preparar el caramelo echamos un poco de agua, azúcar y unas gotitas de limón. Para la mousse vamos a utilizar estas copas que son muy bonitas. Mirad el color que tiene, color oro como digo yo, pero está muy caliente, no podemos echarle agua. Yo quiero echarle un poquito de agua para que esté líquido y no se quede demasiado duro. Entonces vamos a enfriarle un poco, mirad, un cacharrito con agua y metemos un poco. Con cuidado, para enfriarle rápido, porque también se nos puede caramelizar demasiado, se nos puede quemar. Y ya cuando pierda mucho calor, mira, ¿veis? Va espesando demasiado. O sea, va espesando, se va quedando muy duro. Ahora ya podemos echarle un poquito de agua. Esto tenéis que tener mucho cuidado porque coge mucha temperatura. Echamos un poquito de agua.
Y hacemos el caramelo líquido. ¿Veis? Ahora ya está frío y está líquido. Si no le hubiéramos echado agua, sería totalmente un caramelo duro. Pero quiero que quede así. Pues ahora ya, ¿ves? Y está fría. Echamos o bien en el centro, en el fondo, un poquito cada una, o bien, ahora os digo como me gusta a mí, que es en el borde de la copa, así. Así. Pues ahora vamos a ponerlo en las copas. Quitamos el fil. ¡Ti, ti, ti, ti! Eso es que avisa el horno, porque tengo el truco que os he dicho, el truco de chef. Ahora os explico. Llegar hasta el final, suscribiros, dar a like, comentar, activa la campanita y decirme desde qué lugar del mundo nos visualizáis, nos veis. Pues vamos con ello. Qué rico, qué bonito, qué bien huele. ¿Qué tal está esto, André? ¿Que lo has probado? André. Está muy rico. Ah. Me ha gustado. ¿Pero de verdad o...? No, de verdad, de verdad. Ah. Bueno, lo podéis echar sin manga también, ¿eh? Pero no, hombre, que quede bonito. Lo decoramos con una rodaja de platanito y... Cogemos el rallador y rallamos el chocolate. Hacemos virutas de chocolate. Bueno, como nos ha fallado el audio, hemos preparado, como veis, unas nubes al horno. Pues os enseñaba cómo crujía, pero bueno, en otro vídeo lo veremos más detenidamente. Ha habido fallo de sonido, pero lo arreglamos enseguida. Mi hija lo arregla todo y todo. Está riquísimo. Volvemos a repetir. Repetimos, suscribiros. Bueno, está increíble. Hacer la prueba, 20 minutos, preparación, 1 hora en frío. El resultado es increíble. Hasta la semana que viene. Parece lluvia, qué bonito.